Mi nombre es Alex Moreno y soy lo que algunos llamarían un cazador de reglas malditas. Durante los últimos 3 años, desde que un accidente de tráfico me arrebató a mis 3 mejores amigos y me dejó como único superviviente, me he dedicado a documentar sistemas de normas inexplicables que operan en los márgenes de nuestra realidad. Reglas que, cuando se siguen correctamente, mantienen un equilibrio frágil entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. Reglas que, cuando se rompen, liberan consecuencias que desafían toda lógica. Pero nunca había encontrado un conjunto de reglas que pudiera ser manipulado desde dentro. Nunca había descubierto que las propias reglas podían convertirse en un arma contra el sistema que las creó. Hasta que 3 investigadores paranormales desaparecieron en las montañas de Segovia, y yo decidí seguir sus pasos hacia el infierno. Todo comenzó cuando mi colega investigador, Dr. Fernando Vega, especialista en fenómenos de control mental paranormal, desapareció sin rastro cerca del pueblo de Riaza. 2 semanas después, la investigadora británica Sarah Mitchell, experta en sistemas de reglas sobrenaturales, se esfumó en la misma región. El tercer desaparecido fue Markus Weber, un alemán que había documentado más de 50 casos de reglas de supervivencia paranormal en toda Europa. 3 especialistas, 3 desapariciones, mismo patrón geográfico. Llevaba 2 meses investigando la zona, entrevistando lugareños y rastreando las últimas ubicaciones conocidas de mis colegas, cuando llegó la carta. No había remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era la letra de Fernando Vega. Alex, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que has llegado hasta aquí siguiendo nuestro rastro. Las reglas que buscas están en las coordenadas adjuntas. Ven solo, ven preparado para no regresar como llegaste. Y recuerda, las reglas aquí no son defensivas, son transformativas. Las coordenadas me llevaron a una carretera serpenteante que ascendía por una montaña cubierta de un bosque tan denso que parecía absorber la luz del sol. Después de 3 horas de conducción, llegué a una mansión victoriana que se alzaba como una cicatriz gótica contra el paisaje natural. Un hombre de unos 35 años me recibió en la puerta principal. Tenía ojos de un azul tan intenso que parecían artificiales y una sonrisa que había sido practicada hasta la perfección. Alex Moreno, dijo, como si me conociera de toda la vida. Soy Marcos, te estábamos esperando. Los cazadores de reglas siempre encuentran su camino hasta nosotros, eventualmente. Fernando nos habló mucho de ti antes de unirse completamente a nosotros. Me llevó al interior, donde el aire era espeso y olía a incienso, mezclado con algo orgánico y dulzón que me hizo pensar en carne en descomposición. Conocí al resto del grupo, 10 personas de diferentes edades, todas con la misma sonrisa ensayada, todas moviéndose con una sincronización que me hizo pensar en una colmena humana. La líder se presentó como Elara, una mujer de unos 60 años, con cabello plateado y ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Cuando habló, su voz tenía una cualidad hipnótica que me puso inmediatamente en guardia. Hemos estado observando tu trabajo, Alex, dijo. Tu documentación de sistemas de reglas paranormales es impresionante, pero creemos que estás listo para algo más que simplemente observar. Estás listo
para experimentar un sistema desde dentro, para entender que las reglas no solo protegen o castigan, a veces las reglas consumen. Me entregó una tarjeta de cartón grueso, del color del hueso viejo, con un diseño de círculos dorados entrelazados que parecían moverse cuando no los miraba directamente. En ella estaban escritas, con una caligrafía perfecta que parecía haber sido grabada con sangre seca, las 9 reglas del círculo de la armonía. Estas reglas, explicó el ara mientras yo leía, no son como las que has documentado antes. No son defensivas, son digestivas. Están diseñadas para descomponer lentamente todo lo que te hace individual, todo lo que te hace humano, hasta que solo quede la esencia pura de tu dolor. Y esa esencia, nosotros la necesitamos para existir. Las reglas estaban escritas en una tinta que parecía cambiar de color según el ángulo de la luz. Regla número 1. Durante la ceremonia de bienvenida de esta noche, mantendrás un silencio absoluto. No solo con tu boca, sino con tu mente. Cualquier pensamiento de resistencia, cualquier duda, cualquier grito interno de ayuda, será detectado y castigado. Tu primera lección es aprender que aquí, incluso tus pensamientos, nos pertenecen. Regla número 2. Durante toda tu estancia, no te mirarás en ningún espejo, superficie, reflectante o incluso en charcos de agua. Tu reflejo ya no te pertenece. Cada vez que alguien se mira en un espejo aquí, vemos un poco más de su alma. Y lo que vemos, lo reclamamos. Mira tu reflejo 3 veces y ya no habrá nada tuyo que reclamar. Regla número 3. Durante las comidas comunales, comerás todo lo que se te sirva en el plato, sin importar lo que sea, sin importar el sabor, sin importar si reconoces la carne. Rechazar nuestro alimento es rechazar la transformación. Y aquellos que rechazan la transformación se convierten en el alimento. Regla número 4. Al llegar a tu habitación, colocarás todas tus pertenencias personales en la caja de madera designada, incluyendo cualquier objeto que contenga memorias, fotografías, joyas heredadas, cartas de seres queridos. Estos objetos serán quemados al amanecer. Cada objeto personal que destruimos debilita tu conexión con quien eras antes de llegar aquí. Regla número 5. Dormirás únicamente en la habitación que se te ha asignado, la habitación del vaciado. Las paredes han sido tratadas con sustancias que facilitan la extracción de recuerdos durante el sueño. Cada noche que duermas aquí, despertarás recordando un poco menos de tu vida anterior. Vagar por la noche significa exponerte a habitaciones diseñadas para extracciones más agresivas. Regla número 6. Si durante la noche, especialmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, escuchas el zumbido de la cosecha, un sonido que parece venir de las paredes, del suelo, de tu propia sangre, no abras la puerta de tu habitación bajo ninguna circunstancia. Durante esas horas, estamos procesando las esencias extraídas durante el día. El sonido es la digestión de almas humanas. Exponerte a él directamente significa ser digerido mientras aún estás vivo. Regla número 7. Durante la ceremonia de vaciado de mañana, cuando sea tu turno de hablar, debes relatar no solo tu trauma más profundo, sino también tu recuerdo más feliz, tu mayor esperanza y el nombre de la persona que más amas en el mundo. Cada emoción que compartas será extraída permanentemente de ti. Mentir o resistirse activará los
extractores, gusanos parasitarios que se introducen por tus oídos y extraen las memorias directamente de tu cerebro. Regla número 8. Puedes pasear libremente por el jardín durante el día, pero no debes tocar, mirar fijamente o acercarte a menos de 3 metros de las estatuas de los cosechados. No son estatuas, son las cáscaras físicas de aquellos que completaron el proceso. Sus cuerpos siguen vivos, pero sus almas han sido completamente extraídas y digeridas. Tocarlos significa que pueden transferirte sus últimos pensamientos conscientes, una eternidad de horror y desesperación. Y la regla número 9. En la ceremonia de cosecha final, cuando tu esencia haya sido completamente extraída y se te ofrezca unirte a nosotros, debes aceptar inmediatamente. La hesitación, la duda o el rechazo activarán el protocolo de cosecha forzada. Serás mantenido consciente mientras tu alma es arrancada pedazo a pedazo. Un proceso que puede durar semanas. La aceptación inmediata garantiza una extracción rápida y relativamente indolora. Mientras leía, sentí como si cada palabra estuviera grabándose directamente en mi cerebro con hierro candente. Estas no eran simplemente reglas de supervivencia, eran un menú, un proceso paso a paso para convertir a un ser humano en alimento espiritual. ¿Dónde están mis colegas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El ara sonrió, y por primera vez vi algo genuino en su expresión. Era hambre, hambre antigua e insaciable. Fernando está en el jardín, dijo, señalando hacia una ventana. Estatua número 7. Sara es la número 9. Marcus resistió durante más tiempo del esperado. Tuvimos que aplicar el protocolo de cosecha forzada. Sus gritos alimentaron al círculo durante 3 semanas maravillosas. Mi sangre se heló, pero mantuve mi expresión neutral. Como investigador, había aprendido a controlar mis reacciones emocionales, incluso ante las revelaciones más horribles. ¿Y por qué me están contando esto?, pregunté. Porque, dijo Marcos, hablando por primera vez desde que habíamos entrado, tu experiencia con sistemas de reglas paranormales te ha dado una perspectiva única. Creemos que podría ser más nutritivo que los investigadores anteriores. Tu conocimiento de reglas malditas ha condicionado tu alma de una manera especial. Serás nuestro banquete más exquisito. Era una trampa, obviamente, pero también era una oportunidad. Por primera vez en mis años de investigación, tenía acceso completo a un sistema de reglas activo, con la posibilidad de estudiarlo desde dentro. Y más importante, tenía una teoría que nunca había podido probar. Acepto participar, dije, pero quiero entender completamente el proceso. Como investigador, necesito documentar cada detalle. El ara y Marcos intercambiaron una mirada que contenía siglos de malicia compartida. Por supuesto, dijo el ara finalmente. Documenta todo lo que quieras, pero recuerda, las reglas deben seguirse exactamente. No hay excepciones para los investigadores, no hay excepciones para nadie. Esa primera noche, seguí las reglas al pie de la letra, pero con la mente de un científico observando un experimento letal. Durante la ceremonia de bienvenida, regla 1, mantuve silencio absoluto, mientras documentaba mentalmente cada detalle de su comportamiento sincronizado. Era como observar a una colmena de avispas humanas preparándose para alimentarse. Pero mantener mi mente en silencio era más difícil de lo que había anticipado.
Podía sentir algo sondeando mis pensamientos, como dedos fríos hurgando en mi cerebro. Cada vez que un pensamiento de resistencia o escape se formaba, sentía una punzada de dolor agudo detrás de mis ojos. La comida, regla 3, fue una pesadilla. Nos sirvieron lo que parecía ser estofado de carne, pero la textura era extraña, demasiado suave, y el sabor era inequívocamente humano. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no vomitar mientras comía cada bocado, sintiendo las miradas expectantes del grupo, asegurándose de que cumpliera. En mi habitación, reglas 4 y 5, deposité mis pertenencias en la caja designada, incluyendo la fotografía de mis amigos muertos que siempre llevaba conmigo. Ver cómo la quemaban al amanecer fue como perder a mis amigos por segunda vez. La habitación en sí era un horror sutil. Las paredes estaban cubiertas con un material que parecía piel humana curtida, y había un olor dulzón y enfermizo que me hizo pensar en un matadero. Cuando finalmente me acosté, pude sentir algo extrayendo memorias de mi mente mientras dormía, como si estuvieran drenando mi cerebro con una pajita invisible. Cubrí todos los espejos que pude encontrar. Regla 2. Pero no antes de notar algo aterrador. Mi reflejo parecía estar retrasado una fracción de segundo, como si fuera una copia imperfecta de mis movimientos. A las 2 de la madrugada exacta, comenzó el zumbido de la cosecha. Regla 6. No era solo un sonido, era una vibración que parecía venir de dentro de mis propios huesos. Podía escuchar, mezclados con la frecuencia base, lo que sonaban como gritos humanos distantes, como si el sonido estuviera literalmente compuesto por las voces de las víctimas anteriores siendo procesadas. Mantuve mi puerta cerrada, pero el sonido se filtraba a través de las paredes, llenando mi habitación con una sinfonía de agonía que duró exactamente 2 horas. Cuando cesó, me sentí como si hubiera perdido algo fundamental de mí mismo, aunque no podía identificar qué. El segundo día trajo la ceremonia de vaciado. Regla 7. Cuando llegó mi turno, decidí probar los límites del sistema de la manera más peligrosa posible. En lugar de compartir mis traumas y alegrías reales, inventé una historia parcialmente falsa, mezclando elementos verdaderos con detalles fabricados. El efecto fue inmediato y aterrador. Pude sentir una disonancia en el grupo, como si hubiera introducido un virus en su sistema operativo. Pero más aterrador aún, sentí algo moviéndose en mis oídos. Los extractores, pequeñas criaturas que se sentían como gusanos hechos de metal frío, introduciéndose lentamente en mis canales auditivos. El dolor era indescriptible, era como si estuvieran perforando directamente en mi cerebro con taladros microscópicos. Pero resistí, mantuve mi historia falsa y gradualmente los extractores se retiraron, aparentemente confundidos por la mezcla de verdad y mentira. El ara me miró con una suspicacia que no había estado allí antes, pero no pudo identificar exactamente qué había salido mal. Durante mi paseo por el jardín, regla 8, estudié las estatuas de los cosechados más de cerca, manteniendo cuidadosamente la distancia de 3 metros. Eran exactamente lo que el ara había descrito. Cuerpos humanos perfectamente preservados, pero con ojos que seguían moviéndose, parpadeando ocasionalmente, lágrimas secas marcando surcos permanentes en sus mejillas.
Reconocí inmediatamente a Fernando en la séptima estatua. Su boca estaba abierta en un grito silencioso eterno, y pude ver en sus ojos una conciencia aterrorizada que seguía completamente presente. No estaba muerto. Estaba atrapado en su propio cuerpo, consciente pero incapaz de moverse, hablar o morir. Sarah Mitchell era aún peor. La novena estatua tenía sus manos extendidas hacia adelante, como si hubiera estado tratando de escapar cuando la transformación la alcanzó. Sus ojos me siguieron mientras caminaba, y pude ver en ellos una súplica desesperada. Esa noche, mientras el zumbido de la cosecha resonaba a través de las paredes con una intensidad que hacía vibrar mis dientes, formulé mi plan. Había entendido algo crucial sobre el sistema de reglas. Estaban diseñadas para ser seguidas en secuencia, creando un efecto acumulativo que debilitaba gradualmente las defensas mentales y espirituales de la víctima. Pero en mi experiencia con otros sistemas paranormales, había aprendido que las reglas a menudo funcionaban como código de programación. Y en programación, desinstalar algo en el orden incorrecto podía causar errores catastróficos que destruían todo el sistema. El tercer día llegó la ceremonia de cosecha final. Me llevaron al sótano, donde un círculo de piedras talladas con símbolos que dolían mirar formaba un patrón complejo en el suelo. Los miembros del círculo se colocaron alrededor del perímetro, sus manos entrelazadas, sus ojos brillando con una luz que no era completamente humana. En el centro del círculo había una mesa de piedra manchada con lo que parecían siglos de sangre seca. Instrumentos que no pude identificar estaban dispuestos cuidadosamente a su lado. Algunos parecían quirúrgicos, otros parecían diseñados para propósitos que la mente humana no estaba destinada a comprender. El ara me guió al centro del círculo. Su mano en mi brazo se sentía como garras heladas a través de la tela. Alex, dijo con una solemnidad ritual que hizo eco en la cámara de piedra, has experimentado nuestro proceso. Has sentido cómo tu esencia ha sido gradualmente preparada para la extracción. Ahora te ofrecemos la culminación, la cosecha final. Tu alma, condicionada por años de exposición a reglas malditas, será extraída y procesada para alimentar nuestra existencia eterna. ¿Aceptas tu destino como nuestro sustento? Esta era la regla número 9. Aceptación inmediata y total. Pero yo tenía otros planes. Había llegado el momento de probar mi teoría de la manipulación inversa de reglas paranormales. Antes de responder, dije, como investigador, necesito entender completamente el proceso. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Vi una chispa de irritación en los ojos de Elara. El sistema esperaba aceptación inmediata. Cualquier demora era una anomalía. No hay tiempo para preguntas, Alex. La ceremonia debe completarse ahora. El círculo está abierto. La energía está fluyendo. ¿Aceptas o no? Respiré profundamente. Era el momento de probar mi teoría, sabiendo que si me equivocaba, terminaría como una estatua consciente en el jardín. No, dije claramente, rompiendo deliberadamente la regla 9. El efecto fue inmediato. Una onda de disonancia recorrió el círculo. Algunos miembros vacilaron, sus manos entrelazadas temblando. El aire mismo pareció espesarse, como si el espacio estuviera luchando contra una contradicción fundamental. Entonces comencé mi secuencia de ruptura inversa,
cada violación calculada para crear el máximo caos en su sistema. Y además, continué, dando un paso deliberado hacia la estatua de Fernando que habían traído al sótano para la ceremonia. Creo que mi colega merece ser tocado. Merece que alguien recuerde su humanidad. Extendí mi mano y toqué la mejilla de piedra de Fernando, rompiendo la regla 8. El resultado fue instantáneo y aterrador. La estatua comenzó a temblar violentamente. Grietas aparecieron en su superficie pétrea y pude escuchar, débil pero inconfundible, un gemido humano emergiendo de la piedra. Los miembros del círculo gritaron al unísono, como si hubiera introducido un virus letal en su sistema operativo. Durante la ceremonia de ayer, continué, mi voz ganando fuerza mientras el caos crecía a mi alrededor, no fui completamente honesto. Inventé partes de mi historia. Mi trauma real es diferente y mis recuerdos más felices siguen siendo míos. Rompí la regla 7 con esta admisión de mentira deliberada. Inmediatamente sentí los extractores moviéndose en mis oídos otra vez, pero esta vez, en lugar de resistir, los dejé entrar. Cuando trataron de extraer las memorias falsas que había plantado, se encontraron con un laberinto de contradicciones que los confundió y los hizo retroceder. El zumbido de la cosecha comenzó espontáneamente, pero era errático, disonante, como una orquesta de demonios desafinada. Aproveché el caos para romper la regla 6. Abrí completamente mi mente al sonido, en lugar de protegerme de él. Fue como ser golpeado por un tsunami de agonía pura. Pude sentir los gritos de cientos de víctimas anteriores fluyendo a través de mí, pero en lugar de dejarme abrumar, los canalicé, los dirigí de vuelta hacia el sistema que los había creado. Quiero mis pertenencias, declaré, dirigiéndome hacia donde habían almacenado los objetos personales de las víctimas. Quiero la fotografía de mis amigos. Quiero mis memorias de vuelta. Rompí la regla 4 reclamando mis conexiones con el mundo exterior. Cuando toqué la caja donde habían quemado mis posesiones, algo extraordinario sucedió. Las cenizas comenzaron a brillar y a reconstruirse, como si el tiempo estuviera corriendo hacia atrás. Y no voy a quedarme en esa habitación de extracción, añadí, moviéndome libremente por el espacio ritual. Voy a ir donde quiera, cuando quiera. Regla 5. Destrozada. Inmediatamente sentí como las paredes de la mansión comenzaban a temblar, como si toda la estructura estuviera perdiendo su cohesión paranormal. Saqué un fragmento de espejo roto de mi bolsillo. Lo había guardado como precaución y me miré directamente en él. Soy Alex Moreno, investigador de fenómenos paranormales, cazador de reglas malditas, y no voy a dejar que me conviertan en alimento. Rompí la regla 2 al reclamar mi reflejo. En el espejo vi no solo mi rostro, sino los rostros de todas las víctimas anteriores superpuestos sobre el mío. Éramos uno en nuestra resistencia. No voy a comer su carne humana, grité, escupiendo en el suelo. Rechazo su transformación, rechazo ser parte de su digestión. Regla 3. Aniquilada. El sabor de la carne humana que había sido forzado a consumir se desvaneció de mi boca, reemplazado por el sabor de mi propia determinación. Finalmente, elevé mi voz por encima del caos creciente y tengo mucho que decir. No voy a permanecer en silencio mientras devoran almas humanas. Mi voz, mis pensamientos, mi resistencia son más poderosos que su hambre antigua.
Soy humano, y eso es más fuerte que cualquier cosa que ustedes puedan ser. Regla 1. Completamente obliterada. La cascada de reglas rotas, en orden inverso, creó exactamente el efecto que había teorizado. Un cortocircuito masivo en su sistema de alimentación paranormal. El zumbido de la cosecha se convirtió en un rugido ensordecedor que hizo que las piedras del sótano se agrietaran. Las luces parpadearon violentamente antes de apagarse completamente. Y entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Las estatuas en el sótano comenzaron a agrietarse, no solo la de Fernando, sino todas las que habían traído para la ceremonia. La piedra se desmoronaba como cáscara de huevo, revelando carne humana viva debajo. Las personas que habían sido cosechadas estaban siendo liberadas por la destrucción del sistema que las había atrapado. Pero el sistema no se rindió sin luchar. Sentí como garras invisibles trataban de aferrarse a mi mente, tratando de arrastrarme de vuelta a la conformidad. El dolor era indescriptible, como si estuvieran arrancando pedazos de mi alma con tenazas al rojo vivo. ¡Imposible!, gritó el ara, su serenidad finalmente quebrada por completo. Las reglas son absolutas. No pueden ser manipuladas. Eres solo comida. ¡Solo comida! Cualquier sistema de reglas puede ser hackeado si entiendes su propósito y su estructura. Le grité de vuelta, luchando contra las garras psíquicas que trataban de desgarrar mi mente. Sus reglas estaban diseñadas para crear un efecto acumulativo en secuencia. Romperlas en orden inverso creó un efecto de desinstalación que está deshaciendo todo su sistema de alimentación. Los miembros del círculo cayeron de rodillas, no gritando de dolor, sino gritando de hambre. Por primera vez en siglos, no estaban siendo alimentados. Su fuente de sustento espiritual se estaba desintegrando. Una por una, las personas que habían sido estatuas se liberaron completamente de su prisión pétrea. Fernando fue el primero en hablar. Su voz ronca después de meses de silencio forzado. «Alex, ¿cómo?», murmuró, sus ojos aún llenos del horror de haber estado consciente pero inmóvil durante tanto tiempo. «Entendí su código», respondí, ayudándolo a ponerse de pie. «Y encontré la forma de corromperlo». Sarah Mitchell fue la siguiente en liberarse, seguida por Marcus Weber, quien había estado parcialmente cosechado, pero no completamente convertido. Todos estaban traumatizados, desorientados, pero vivos y humanos. Los miembros del círculo también se estaban transformando, pero no de la manera que esperaban. Sin su fuente constante de almas humanas para alimentarse, comenzaron a envejecer rápidamente, sus cuerpos revelando los siglos de existencia antinatural que habían estado ocultando. El ara fue la última en cambiar. Mientras la observaba, pude ver su verdadera forma emergiendo. No era humana, nunca lo había sido. Era algo mucho más viejo, algo que había aprendido a imitar la forma humana para atraer presas. Pero sin su fuente de alimentación, no podía mantener la ilusión. «¿Cómo sabías que funcionaría?», me preguntó Fernando mientras ayudábamos a los otros supervivientes. «No lo sabía con certeza», admití, pero había estudiado suficientes sistemas de reglas paranormales para reconocer los patrones. La mayoría siguen una lógica similar a la programación de computadoras, y en programación siempre hay formas de explotar vulnerabilidades, si entiendes el código subyacente. «Pero el riesgo», murmuró Sarah. «Si te hubieras equivocado, habría terminado como ustedes»,
dije simplemente. Pero no podía dejarlos ahí. Y además, tenía una ventaja que las víctimas anteriores no tenían. Sabía que estaba entrando en una trampa. Pude prepararme mentalmente para la resistencia. Pasamos el resto de la noche ayudando a todos a procesar lo que había sucedido. Los ex miembros del círculo, ahora revelados como criaturas parasitarias sin su fuente de alimentación, se desintegraron lentamente hasta convertirse en polvo. El Ara fue la última en desvanecerse. Sus últimas palabras fueron una maldición que prometía que otros como ella encontrarían nuevas formas de alimentarse. Cuando llegó el amanecer, la mansión ya no era un lugar de poder paranormal. Era simplemente una casa vieja y vacía, llena de los ecos de siglos de horror. Documenté todo meticulosamente. Este caso se convirtió en un hito en mi investigación. La primera vez que había logrado no solo sobrevivir a un sistema de reglas paranormales, sino manipularlo activamente para destruirlo desde dentro y liberar a sus víctimas. Pero la experiencia me cambió de maneras que aún estoy descubriendo. Absorber parte de la energía liberada durante la destrucción del sistema me dio habilidades que no tenía antes. Ahora puedo sentir otros sistemas de reglas paranormales a kilómetros de distancia. Es una habilidad útil, pero también una maldición, porque ahora sé exactamente cuántos lugares como este existen en el mundo. Fernando, Sara y Marcus se recuperaron físicamente, pero todos llevamos cicatrices psicológicas de la experiencia. Hemos formado una red informal de investigadores que se especializan en sistemas de reglas que pueden ser manipulados o destruidos. Nuestro objetivo es encontrar otros lugares como el Círculo de la Armonía y liberar a sus víctimas antes de que sea demasiado tarde. Desde entonces, he aplicado esta filosofía a otros casos. He aprendido a ver las reglas paranormales no como leyes absolutas, sino como código que puede ser hackeado. No siempre funciona. Algunos sistemas son demasiado complejos o están demasiado bien protegidos. Pero cuando funciona, los resultados pueden salvar vidas. El Círculo de la Armonía ya no existe. Pero las criaturas que lo dirigían eran solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Hay otros círculos, otras reglas, otros sistemas de alimentación paranormal operando en los márgenes de nuestro mundo. Y ahora que sé que pueden ser destruidos, mi trabajo real apenas está comenzando. La próxima vez que encuentres un sistema de reglas extrañas, recuerda, no eres solo una víctima potencial. Eres un usuario con la capacidad de encontrar exploits en el código. Y a veces, el mejor hack es simplemente entender que las reglas no son tan absolutas como quieren hacerte creer. Pero ten cuidado, porque cada vez que destruyes un sistema paranormal, absorbes parte de su energía. Y esa energía te cambia, te marca, te convierte en algo que otros sistemas pueden detectar desde lejos. Ahora soy un cazador de reglas malditas, pero también soy una señal brillante en la oscuridad paranormal, visible para cualquier entidad que sepa cómo mirar. Y créeme, hay muchas cosas ahí fuera que saben cómo mirar. Suscríbete al canal, porque la próxima vez exploraremos algo mucho más cercano y aterrador que cualquier mansión aislada o círculo paranormal. Exploraremos el lugar que debería ser el más seguro del mundo, el hogar, y la persona que debería protegerte más que nadie, tu propia madre. Pero esta historia será diferente. No la contaré desde la perspectiva de la víctima, sino desde los ojos de quien creó las reglas.
desde la mente fracturada de una mujer que ahora reside en el Hospital Psiquiátrico San Rafael, en una habitación acolchada donde pasa sus días susurrando las mismas 9 reglas una y otra vez. Si tu madre narcisista te impone 9 reglas que debes seguir en casa, no rompas ninguna o nunca podrás irte de casa, porque para ella no eres su hijo, eres su obra maestra, su proyecto perfecto, su razón de existir. Y algunas madres están dispuestas a reescribir la realidad misma para mantener a sus creaciones seguras, para siempre. Porque el amor de una madre narcisista no conoce límites, ni siquiera los límites de lo posible.